Chévere. Bueno, vamos a activarnos en lo que viene. Quiero comenzar a ver sonido. El tema es bien bonito. mm, Es un poquito menos académico y más físico que el de ondas en una cuerda, porque uno no anda viendo ondas en una cuerda y todo el tiempo. Bueno, ondas en una cuerda tiene la parte bonita, que es que uno lo liga rapidito con la cuestión de la música, pero la parte del sonido también, porque lo de las cuerdas está ligado con lo del sonido, porque una cuerda vibrando pone a vibrar el aire, emite sonido y el sonido es lo que uno detecta. Ok, déjame compartir pantalla y vamos a ver esencialmente de qué se trata, cuáles son las analogías y las correspondencias y las diferencias con el tema de las ondas. Te comparto pantalla. Dos, tres, por aquí. Ok, fíjense bien. La, el núcleo, la experiencia fundamental de cuerdas, de ondas en una cuerda, es la siguiente. La cuerda tiene propiedades elásticas y como tiene propiedades elásticas, lo que yo le haga en un determinado punto a un elemento de la cuerda, ella le avisa al vecino, el vecino le avisa al vecino siguiente y así se va transmitiendo una perturbación. Si yo dejo de perturbar a donde tengo mi mano alando la cuerda, eso simplemente se va a propagar. Eso no conserva la energía, no se va a seguir moviendo un extremo. Yo disparo una cuerda y la perturbación viaja, pero el extremo que yo perturbé, ya ese se queda sin nada, porque la energía que yo le di, él se la dio al vecino y el vecino se la dio al vecino de más allá y eso se fue. La energía no se conserva porque una cuerda no es un sistema aislado. No, cada partícula está conectada con otra y con otra, con otra. Y para sistemas que no están aislados, la energía global se conserva, digamos, pero en cada pedacito de cuerda se pierde. La energía que yo le di luego está a 5 kilómetros de aquí, pero está allá. Y aquí no queda nada. ¿Qué pasa en aire? Y de hecho, en cualquier medio material, sea una cabilla, una viga, sea madera, sea agua, vidrio, acero o aire, que esos medios son aproximadamente elásticos también, tienen elasticidad. Por más rígido que sea el vidrio, que ustedes lo pueden partir fácilmente, tiene un cierto grado de elasticidad. Por más rígido que sea una viga, tiene cierto grado de elasticidad. Entonces usted agarra una viga y la perturban, le dan un golpe, ese golpe se transmite. No se está transmitiendo el sonido, el sonido también, pero el sonido se está transmitiendo por el aire, el ruido de las cosas al caer. Ustedes no conocen ese libro, El ruido de las cosas al caer. Se dio un escritor colombiano, muy buen escritor colombiano, que merece la pena que lo lean, Juan Gabriel Vázquez, se llama. Tremendo. Y ese libro es muy hermoso. Ustedes lo disfrutarían porque ustedes conocen los códigos de este país mejor que yo. Y yo lo disfruté enormemente. Bueno, entonces el aire, por supuesto, entonces sonido es cualquier transmisión de una perturbación en un medio material, vidrio, aceite, eh, madera, hierro, lo que sea. Pero nosotros típicamente hablaremos de la transmisión de una perturbación en el aire. ¿Okay? Ok, porque sí, porque nos interesa el sonido que nosotros, que llega a nuestros oídos y lo detectamos. Entonces, nos interesa el aire. El aire es una cosa que tiene una determinada densidad
que por cierto me la sé. La densidad del aire, es decir, la masa de aire que hay en cada unidad de volumen es de 1,2 kilogramos por metro cúbico. Cada metro cúbico de aire pesa 1,2 kilos. Eso lo tenemos nosotros encima, ¿sí? Un metro cúbico para arriba, estamos cargando ese 1,2 kilos y arriba tenemos otro metro cúbico y arriba tenemos otro metro cúbico, así arriba de nosotros. Arriba de cada uno de nosotros hay una columna de aire, más o menos del espesor de nosotros, que está llena de aire, que pesa por la gravedad. La gravedad lo tira para acá. ¿Okay? Entonces el aire no solamente tiene una densidad, sino que tiene una densidad que nos oprime, que la tenemos arriba, que nos presiona. Y ahí quería llegar. Es que el aire también tiene una presión. ¿Okay? El aire tiene una presión que si uno está muy alto, uno tiene menos presión porque llega a las capas superiores de la atmósfera, donde la atmósfera se acaba más rápido. La cantidad de aire que uno tiene arriba es menor si uno está en el páramo que si uno está en la playa. ¿Okay? Entonces tiene una presión. Eso, la unidad de presión es una atmósfera por razones obvias, la presión normal. Puede disminuir un poco si uno sube, puede aumentar un poco si uno baja. Si uno se mete en el agua, aparte de la presión atmosférica, tiene la presión del agua. Pero de eso no vamos a hablar. Entonces el aire tiene densidad y presión. Yo no sé cuánto vale esto. Digamos que vale una atmósfera. Yo no sé muy bien de unidades de presión. Okay. Y entonces el aire, por tener una densidad y tener presión, tiene elasticidad. ¿Okay? El aire tiene una elasticidad de manera natural. Uno puede comprimir el aire. Todo el que haya inflado una llanta de una cicla, de una bicicleta, sabe que le puede meter más aire, lo puede ir comprimiendo. ¿Okay? Y todo el que haya inflado un globo de cumpleaños, también uno metió aire. Si uno le abre un huequito, esa cantidad de aire que uno metió ahí escapa. Gracias a que el aire tiene presión y densidad, tiene propiedades elásticas. Y gracias a que tiene propiedades elásticas, si yo perturbo esa presión o esa densidad y no puedo perturbar una sin perturbar a la otra, esa perturbación se propaga. Eso es lo que ocurre exactamente cuando yo hago así. He comprimido el aire en una región, lo comprimí de manera violenta y esa compresión se propaga a los vecinos y a los vecinos a los vecinos y se dispersa y llega a los oídos de alguien como un aplauso. ¿De acuerdo? La primera diferencia con ondas es que la onda se transmite sobre la cuerda. La primera diferencia con ondas sobre una cuerda es que obviamente el medio ahí es la cuerda y por eso es una onda transversal, la onda sube y baja, mientras que la perturbación viaja horizontalmente, como siempre la pusimos, y ya. En cambio, cuando uno aplaude, cuando uno habla, cuando uno se lee el ruido de las cosas al caer, el ruido está viajando en las tres direcciones. Incluso si yo enfoque un poquito el sonido, la emisión del sonido, la estoy enfocando así, hacia el micrófono, una persona que esté detrás de mí va a oír. No porque rebote en las paredes, que también, sino va a oír porque el sonido se propaga en tres dimensiones. Entonces, en una cuerda, la onda es unidimensional. En el aire, la onda es
Mientras que en el aire, como vamos a ver, si yo estoy hablando hacia allá, si la onda de sonido va hacia allá, las moléculas se están moviendo en el mismo sentido de la onda. Entonces las ondas se llaman longitudinales porque van en la dirección longitudinal de la onda. Longitudinales. Ok, vamos a ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Si yo agarro un pequeño cilindro, un tubito vacío, y aquí hay aire, por supuesto, y agarro esto, lo conecto a un émbolo es una tapita, y le pongo aquí un... Y alguien viene y le da aquí. Y lo mueve. Comprime el aire. Y vamos a suponer que comprime el aire así. Taca, taca, taca. Le da periódicamente. ¿Sí? Le da cada cierto número de milisegundos, cada unidad de tiempo, le da una vez. ¿Sí? Le da con una cierta frecuencia. Entonces él está comprimiendo y descomprimiendo esto. Lo comprime y lo descomprime, lo comprime y lo descomprime. ¿Qué va a hacer el aire? Lo que le está diciendo el Señor. Comprímete y descomprímete, comprímete y descomprímete. Pero igualito a lo que hace un resorte, cuando uno comprime un resorte, ¿cuál es la misión en la vida de un resorte? Descomprimirse, ¿okay? Y volver a su condición natural. Si ustedes se imaginan un resorte, muy fácil imaginarse un resorte. Ustedes tienen un resorte así, muy largo si quieren. Y ustedes comprimen esta parte, viene alguien y la comprime y la pone así. Y luego esto sigue normalmente. ¿Qué va a ocurrir? Que este resorte quiere volver a su posición original y vuelve a su posición original a expensas de comprimir a la región de al lado. Y entonces de aquí a un ratico esto va a estar así. ¿Ok? Y al cabo de un ratico esto va a estar así. La zona que se está comprimiendo va viajando. Exactamente igual que si yo agarro una cuerda, la muevo a un extremo, el promontorio este se va propagando y se va propagando y cada vez está más lejos. ¿Ok? Solamente que aquí el movimiento de la cuerda es hacia arriba y hacia abajo, mientras que aquí el movimiento del resorte es horizontal. Las partículas del resorte se están moviendo horizontalmente y la onda, la perturbación, está viajando horizontalmente. Las ondas en un resorte son longitudinales y las ondas en una cuerda son transversales. Y las ondas aquí son longitudinales también. De hecho, lo que vamos a ver es que si el señor este le sigue dando, como si yo le siguiera dando golpes aquí al resorte, o la persona le sigue dando a estos para crear una onda sinusoidal, ¿sí? Él le sigue dando, lo que va a ocurrir es que va a crear zonas donde esto está muy lleno de moléculas y zonas donde está menos lleno de moléculas. Zonas donde está comprimido y zonas donde está descomprimido. Zonas
más densas y zonas menos densas. ¿Ok? Eso se llama, los vacíos donde hay poquitas moléculas, se llama rarificado. Ahí quedó como un número de moléculas. Esto no se está haciendo a escala, por supuesto. Tiene muchas moléculas. Entonces, el asunto es que las moléculas del aire siempre se están moviendo, pero se están moviendo de manera azarosa, aleatoria, y en una región donde no haya ningún sonido, las moléculas se mueven hacia todas partes y la presión es constante. Cuando alguien presiona el émbolo, está produciendo un aumento de presión. Ahí había una presión, ahí había una presión atmosférica, pero en el momento en que el señor le dé, ahora va a haber además de la presión atmosférica, voy a tener una delta presión. Y en el momento en que él le dé al émbolo hacia atrás, voy a tener una presión menos delta P. Cuando tengo el exceso de presión, aparte de la presión atmosférica, tengo el exceso de presión, estoy en una zona de esta. El aire está muy comprimido. Y cuando halo en las zonas blancas, el aire está descomprimido, rarificado a una menor presión. Y esas zonas se van propagando. Por ejemplo, esto es una fotografía tomada, pero un poquito más tarde. Esta zona, a ver cómo hago esto. Así. Ah, aquí hay una alta presión y aquí hay una baja presión. Pero de aquí un ratico, esta zona de alta presión, este aglomeramiento, este apretujamiento de moléculas va a estar aquí. Y esta zona que está altamente poblada ahorita de moléculas, que hay más del promedio, va a estar vacío. ¿Okay? Es decir, eso va siendo así. Aquí está comprimido. Cada pedacito se comprime, se descomprime, se comprime, se descomprime, se comprime, comprime, comprime. Vean bien lo que estoy haciendo. Yo me estoy fijando en un segmentico del tubo. ¿Ok? Es como el tubo, donde está el aire. Yo me estoy fijando en un segmento así. En un segmento así, aquí están las moléculas normales, digamos. Cuando yo las comprimo, ellas están así. Cuando se descomprimen, están así. Hay un movimiento de moléculas, aparte del movimiento errático, que hace que vengan para acá y vengan para acá. Ya voy que está llegando gente. Y cuando se juntan, tienen una distancia que decreció. Es decir, que yo tengo una onda de la distancia la distancia promedio de las moléculas, que la vamos a llamar porque esto yo lo quiero, la distancia de las moléculas, yo lo voy a llamar S. ¿Okay? Respecto de un determinado valor, va a ir cambiando progresivamente. ¿Okay? Aquí está en cero. La distancia creció, llegó a un S máximo, está haciendo esto. ¿Okay? Entonces, como eso lo está haciendo periódicamente, con el periodo que le está imprimiendo el señor que está aquí, yo puedo escribir sanamente que eso es un coseno de kx menos omega t. Porque cada vez que algo está cambiando en el espacio y en el tiempo, yo puedo decir que está cambiando de esta manera. Y hay una amplitud máxima, que es cuando las moléculas llegaron aquí. Ahí están en un máximo. Ahí el coseno vale 1. Y luego están así.
Ahí el coseno es mínimo. Tac, 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 tac. Ok. Simultáneamente, entonces vean, esto es una onda. ¿Qué es lo que está ondeando ahí? Bueno, ondeando el aire. Está ondeando la distancia de la promedio de las moléculas, que se hace grande y se hace chiquito, se hace grande y se hace chiquito. Cuando se hace chiquito, hay más presión. ¿Por qué? Porque tengo más moléculas. ¿Ok? Juntas. En un volumen dado, si yo tengo este número de moléculas, ¿sí? Tengo una presión, pero si tengo este número de moléculas, tengo una presión mayor. La presión aumenta con el número de partículas. Recuerden la ley de los gases ideales. PV es igual a N, RT o KT, dependiendo de lo que signifique esto. Mientras más moléculas haya, aumenta la presión. Entonces yo también tengo zonas con más presión y zonas con menos presión. Las zonas con más presión aquí son estas que están. Estas son las zonas con más presión y estas son las zonas con menos presión. Mucha presión, rarificado, poca presión. Mucha presión, rarificado, poca presión. Entonces yo también puedo escribir que también hay una onda de presión. Por eso le decía, no puede haber un cambio de densidad sin un cambio de presión. Yo también tengo un cambio de presión aquí. Y voy a pasar a escribirlo. Por sobre la presión normal, lo que yo voy a escribir es esto, el aumento. Esto no, porque esto es constante. Ese es como el background. Y sobre ese background hay un exceso y hay un defecto. El exceso es delta P, el defecto es menos delta P. Entonces yo también tengo una onda de presión, delta P, que va de un delta P máximo por una función oscilatoria de Kx menos omega t. ¿Okay? Y que se va trasladando. Pero es un seno. ¿Por qué es un seno? Porque está desfasado. Me quedó muy feo esto. Ok. Seno de Kx menos omega t. Y aquí es coseno. Porque está desfasado. Porque cuando las moléculas están muy separadas, ¿sí? Y el coseno vale 1 arriba. Déjame señalarlo. Aquí, cuando SM es máximo, porque el coseno vale 1, ¿sí? Es cuando está más rarificado. Y cuando está más rarificado es cuando hay menos presión. Entonces ahí el seno tiene que valer 0. Y viceversa. Es decir, ellas están en desfase. Entonces, cuando una es grande, la otra es chiquita. Cuando una es chiquita, la otra es grande. Entonces, ellas tienen un desfase de pi medios. Cuando uno es un coseno, la otra es un seno. Cuando uno se hace 0, el otro se hace 1 o menos 1. ¿Ok? Esa es la lógica. Yo escribí esto que está aquí de una vez, sin importarme mucho. Yo no le paré a ecuación de onda ni nada. Uno puede deducir una ecuación de onda para el sonido. No puede deducirla. Y de esa deducción va a salir cuánto vale la velocidad del sonido. Bueno, vamos a ver, ¿de qué puede depender la velocidad del sonido? Obviamente tiene que depender de la densidad del aire y de la presión del aire, es decir, de las características del medio. La velocidad del sonido no puede depender de la estatura de la persona que está emitiendo el sonido o que está moviendo este émbolo. Tiene que depender de las características del medio. No puede depender ni de lo duro que yo esté gritando,
y mis cuerdas acústicas forzándose para que el sonido sea duro, ni de lo blandito que yo hable, ni de lo agudo que yo grite, ni de lo grave que yo hable. No, como vamos a ver luego, no depende ni siquiera de que yo me esté moviendo o no. Si yo estoy pegando un grito, eso está poniendo a mover el aire, ¿sí? Y ese movimiento del aire se traslada, se propaga a lo largo de las tres dimensiones. ¿Con qué velocidad? Con una velocidad que depende de la densidad del aire y de la presión del aire. Es cierto, la densidad del aire puede cambiar un poquito y la presión del aire puede cambiar un poquito. La presión cambia si estoy muy arriba y aumenta si estoy muy abajo, si estoy a nivel del mar. ¿Ok? Y si el clima está muy húmedo, hay mucho vapor de agua, cambia un poquito la densidad. Bueno, pero esos son valores pequeños y no le vamos a parar. Cuando la temperatura está muy caliente, ¿sí? Sí, cuando la temperatura es alta, está pegando mucho el sol, hace calor, el movimiento normal, estándar de las moléculas de aire es mayor. La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas del aire. Si está muy caliente, las moléculas de aire se están moviendo más rápido. Y si se están moviendo más rápido, el mecanismo de transmisión a tus vecinos es más eficiente. Entonces la velocidad aumenta un poquito. Nosotros no le pararemos a eso. Nosotros nos conformaremos con la idea de que la velocidad del aire depende de las características del aire, del medio. Y eso da un resultado, técnicamente, es la velocidad del aire, la raíz cuadrada, siempre es una raíz cuadrada cuando se trata de onda, de la derivada de la presión respecto a la densidad. Pero supone que la presión cambia un poquito con el volumen, la densidad también cambia con el volumen. Esto, a partir de aquí, yo no voy a sacar ninguna información, salvo meterles en la cabeza la idea de que la velocidad del aire depende de características propias del aire. Por supuesto, mientras más presión haya, más rápido es la propagación. Pero el aire que tenemos, lo tenemos y ya está fijo. Y la velocidad del aire resulta ser de 340 metros sobre segundo. Repito, esto puede cambiar un poquito, pero nosotros utilizaremos este valor como valor estándar. Conclusión de lo que llevamos hasta ahora. Una perturbación de la densidad y de la presión del aire se propaga. Se propaga con una rapidez que depende de las condiciones del aire, de las características físicas del aire, de la presión y de la densidad del aire. Y para la atmósfera terrestre eso vale alrededor de 340 metros y se propagan a lo largo de las tres dimensiones, creando zonas comprimidas y zonas rarificadas. Estas ecuaciones que escribimos aquí y que vuelvo a resaltar aquí, son muy importantes. Por supuesto, yo puedo expresar esta velocidad en términos de K y W, igualito que si fuera una onda de esta. Fíjense bien, algo que no quiero que haya confusión. La onda de sonido se propaga a lo largo de las tres dimensiones, del eje X, del eje Y y del eje Z, o como quieran. Yo aquí he puesto lo que resultaría de un experimento donde confiné el sonido a un tubo y confinándolo a un tubo yo puedo expresarlo únicamente en términos de X. Transformé arbitrariamente, o si quieren, me fijo en un pedacito de onda. Y fijándome en un pedacito de onda, me puedo olvidar del resto. Me puedo olvidar de que eso es una onda que se está propagando así. Cuando yo hago esto, creo una onda que se está propagando aproximadamente sobre frentes de onda esféricos que se van alejando del centro a la velocidad del sonido. Crean esferas que se propagan a 3 cuadras y media por segundo. ¿Ok?
Pero si yo me fijo en un poquitico, una dirección a lo largo de uno de los radios, lo que yo estoy viendo es una onda que se propaga a lo largo de esa dirección. Pero globalmente ella se está expandiendo en las 3 dimensiones. ¿Ok? Si se propaga a lo largo de una dimensión, yo lo que tengo es esto. Estas ecuaciones que se hizo, que tengo aquí. Ok, fíjense bien. SM es la distancia que recorren las moléculas, es la posición de las moléculas respecto a su posición de equilibrio. Ok, fíjense bien. Esto puede lucir un poquito confuso. Entonces quiero aclararlo bien. Supongamos, yo voy a dibujar esta molécula. Ellas están distribuidas. Aquí no hay ningún sonido. Ellas están así de manera natural. ¿Okay? Cuando llega una onda, ellas se comprimen y se descomprimen y ellas se van a transformar como en esto. Este era mi origen. Déjame seleccionarlo aquí. Supongamos que yo pongo un X igual a 0 aquí. Muy horrible. Entonces lo voy a hacer así. Y esto es sin comprimir. Cuando yo las comprimo, ¿qué hice? Ajá. Esto es lo que quería hacer, más o menos. Ok, cuando yo las comprimo, vean, aquí está el 0. Ella se movió esta distancia promedio. Por supuesto, es un promedio. Usted no puede agarrar una molécula individual. ¿Ok? Y esta cantidad es lo que yo estoy llamando SM. Perdón, S. Esta cantidad S. ¿Ok? Cada bichito de esto se mueve S para acá. Esta, por supuesto, S para acá. Así. Cuando S es grande en esta región, queda vacío y la presión es pequeña. ¿Está claro? El máximo valor de S, supongamos que ya está en el máximo, es lo que aquí llamamos SM. ¿Okay? Cuando el coseno vale 1, esto S es máximo. Este movimiento de las moléculas no tiene nada que ver con la longitud de onda del sonido. Y de hecho es, como vamos a ver, infinitesimalmente más pequeño, pero tremendamente más pequeño que la longitud de onda, que la longitud de la onda. Eso no es la longitud de la onda. Está asociado, pero no es la longitud de la onda. ¿Okay? Entonces, en este momento, SM es grande y aquí P, delta P, es pequeño. No me dejen que escriba estas cosas así tan feas. Tratar de ser claro. Mientras que en algún momento después esto va a pasar. Esto pasó para acá. Y si quieren, ahora esto pasó para acá. ¿Cómo hago para subir esto? Bueno, ahí más o menos se ve.
Ahí. Fíjense ahora. Ahora la S es chiquitica aquí. Esta mitad y esta mitad están como superpuestas ahí. Ese es mínimo. ¿Sí? Ese es muy chiquito. Y la presión es máxima. ¿Por qué? Porque están muy apretujadas. Se están presionando mucho porque están junticas. Y entonces aquí tengo ese pequeño, muy pequeño, mucho apertujamiento, el delta P es grande. A eso se refiere uno cuando uno dice que una es un coseno y la otra es un seno, que están desfasadas, porque ya van, la presión va siendo así, presión grande, distancia pequeña, distancia grande, presión pequeña, y al revés. Distancia pequeña, presión grande. Apretujamiento, rarefacción. Apretujamiento, rarefacción. Distancia pequeña, mucho apretujamiento. Distancia grande, poca presión. ¿Ok? Esa es la lógica. Y la perturbación se está moviendo. La perturbación se está moviendo a la velocidad del sonido. Las partículas no. Las partículas no se están moviendo a la velocidad del sonido. ¿Okay? Cuando una partícula en una cuerda, una molécula de la cuerda, un pedacito de la cuerda, sube y baja, ella se mueve con una velocidad que no tiene nada que ver con la velocidad de transmisión de la onda. La velocidad de transmisión de la onda es lo que siempre llamamos, lo voy a hacer aquí, la raíz de T sobre mu. Es la velocidad de transmisión de la onda. En cambio, la velocidad de cada partícula del medio, de cada pedacito de cuerda, es y punto. ¿Ok? Bueno, aquí la velocidad de la perturbación es la velocidad del sonido, 340 metros. Pero cada partícula, estas partículas van y vienen con una velocidad que es ¿quién? Ese punto. La derivada de S respecto de T. ¿Ok? Ellas se están moviendo así. Ta, 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 ta. ¿Okay? Para un lado y para el otro. Y mientras tanto, todo se está transmitiendo a la velocidad del sonido. ¿Está clara la diferencia conceptual de ambas velocidades? Una, ese punto, es la velocidad de las moléculas en el medio. Y ella puede ser hacia acá, cuando la onda se está trasladando hacia afuera, en la dirección contraria. ¿Ok? Ella se está moviendo así. Y la onda se está moviendo. Sí, ya. Ok. No es descabellado pensar, no es descabellado pensar que estas dos cosas están relacionadas, que SM y delta P están relacionados, delta P máximo. Es decir, que la máxima amplitud espacial en la distancia de las moléculas, esta distancia que hay aquí, y la presión máxima están relacionados. Yo sé que cuando una es grande, la otra es pequeña, pero yo puedo relacionar el valor máximo de uno con el valor máximo del otro. Esta presión delta PM es la que nos presiona el oído, la que presiona nuestro tímpano, y nuestro tímpano responde a ese cambio de presión. El tímpano se presiona, el tímpano es una membrana. Yo hay muchachos que atacan los músicos. Voy a cerrar la ventana y además a subir el ventilador, que está mucho calor. Y ahorita nos vamos a tomar un break. Son las 4:50. En un ratito nos tomamos un break, pero déjame cerrar la ventana. Ok,
Yo quiero mostrarle a ustedes ahora que estas dos cosas, las amplitudes en el movimiento local de las moléculas. Esa es la palabra clave, local. Las moléculas se están moviendo cuando yo hablo, cuando hay un sonido, se están moviendo localmente. ¿Okay? Y la perturbación llega hasta aquí. Yo estoy oyendo a la música que tocan los músicos que llegaron a la acera, a la calle. ¿Okay? Ellos mueven localmente y las moléculas de aire van transmitiendo esa perturbación. Las moléculas que ellos movieron allá, esas no me llegan a mí. Igual que la cuerda, yo transmito la perturbación y las moléculas de cuerda se quedan aquí, donde yo las estoy moviendo, pero la perturbación va para allá. La amplitud máxima del movimiento local de las moléculas, SM, esta que aparece aquí, esto, está relacionado con el cambio de presión máximo por sobre la presión de referencia, la presión media, que es la presión atmosférica. Están relacionados. Ya vamos a ver cómo están relacionados. Ok, para ver cómo están relacionados, yo quiero borrar esto, porque no me deja. Hay una confabulación interna. Ah, mire, qué raro, esto está en otro lado. Nunca he entendido esto. Y ahora sí se deja. Ok. Ok. Bueno, fíjense bien. Yo alguna vez les hablé de la definición de flujo. Ok. Mi definición de flujo es la siguiente. Se lo voy a decir de la manera más general, porque esto le puede servir eventualmente, incluso para salvar su matrimonio. Flujo de una cantidad. Ya me sale una página distinta porque... Y déjame quitar esto de aquí. Ok. Ok. Voy a recordar aquellas dos ecuaciones. La distancia media de mis moléculas a lo largo del eje X, lo voy a hacer a lo largo del eje X, es una cierta amplitud, Sm, multiplicado por el coseno de Kx menos omega t. Y simultáneamente mi cambio de presión, que depende también de X y T, es una función oscilatoria. Aumenta la presión, disminuye la presión, aumenta la presión, disminuye la presión, y eso va cambiando armónicamente. Entonces hay un cambio de presión máximo, mi amplitud máxima de la presión por el seno, porque ya vimos por qué es por el seno, simplemente porque están desfasadas. Cuando una es grande, la otra es chiquita. Okay. Y ahora lo que quiero mostrar es que la amplitud máxima Sm en el distanciamiento de las moléculas y la amplitud máxima en el aumento de la presión están relacionadas. Yo quiero saber cómo se relacionan. Bueno, para saber cómo se relacionan, tengo que recurrir a lo siguiente. Presión. Bueno, tengo que recurrir a lo siguiente. Voy a dar mi definición general de flujo. Flujo de cualquier cosa, de una magnitud física Q, sea lo que sea mi magnitud física Q. Es igual a qué cantidad de Q por unidad de tiempo atraviesa la unidad de área. Eso le tiene que
resonar, porque esto lo vimos en energía, ¿sí? Solamente que no era respecto de unidad de área, sino cantidad de energía que está fluyendo alrededor de un punto. ¿Por qué no lo vimos en energía? Porque estábamos viendo ondas unidimensionales. Y ondas unidimensionales, las ondas unidimensionales no atraviesan ningún área, pasan por un determinado punto. Yo puedo hablar de flujo de mosquitos, ¿sí? Yo puedo hablar de flujo de lluvia que están cayendo sobre el área de mi celular, qué cantidad de agua está fluyendo cada segundo por unidad de área de mi celular. Yo puedo hablar de flujo de electrones, qué cantidad de electrones están cruzando una determinada área de un conductor. ¿Ok? Bueno, y esto se calcula así. Esto es, vean por qué se calcula así. El flujo es delta Q entre delta T por delta A. Y yo voy a multiplicar ambos miembros de esta ecuación, ambos numerador y denominador de esta ecuación por delta X, para que no se me altere. Esto, por supuesto, todo es mi flujo. ¿Sí? Y ahora vean cómo voy a reorganizar esto que está aquí. Delta A por delta X es el volumen, porque es área por longitud. Esto es delta B. Y delta X entre delta T es la velocidad a la que está fluyendo. Y entonces esto me queda. Esa circunstancia, pues yo no he dicho quién es Q. Okay. Y vean, ¿qué cosa es delta Q entre delta B? ¿Cuánto de esa magnitud física Q, cualquiera, hay por centímetro cúbico, por unidad de volumen? Eso es densidad. Si Q fuera masa, esto es densidad de masa. Si Q fuera carga, eso es densidad de carga. Si Q fuera mosquitos, esto es qué cantidad de mosquitos hay por unidad de volumen. Okay. Si esto fuera lluvia, es qué cantidad de gotas hay por unidad de volumen, densidad de gotas. En todo caso, esto es densidad de Q multiplicado por la velocidad a la que está fluyendo. Si la velocidad vale 0, no hay flujo. En un tanque o en este pote de agua, ahí nada está fluyendo. Ahí hay una densidad de agua, 1 gramo por centímetro cúbico en todo este volumen. ¿Y cuánto vale el flujo? Nada, ahí nada está fluyendo. Pero si yo le abro un huequito a esto por aquí, entonces tengo una densidad que está fluyendo, porque tengo una velocidad, ¿sí? En la cercanía del huequito. Y eso lo que me va a dar es el flujo de agua. Me va a decir cuántos gramos de agua están cruzando por unidad de tiempo la unidad de área del huequito. Si yo abro un huequito más grande, sale más. ¿Okay? Si espero más tiempo, sale más. Depende del tiempo, depende del área y depende de la velocidad. Ok. De cantidad de movimiento. ¿Qué es cantidad de movimiento? M por B. ¿Ok? Flujo de cantidad de movimiento. Esto también le dicen momento. Flujo de momento. Vamos a ver qué cosa es flujo de momento. Flujo de momento es qué cantidad de momento hay. Usualmente lo designan por P. ¿Qué cantidad de momento hay? Por unidad de tiempo, por unidad de área. ¿Y esto qué me da? Da lo siguiente para que ustedes vean qué es.
¿Qué cosa es cantidad qué cosa es momento por unidad de tiempo? Esto es fuerza. Recuerden, P es M por V. Entonces, delta P es M por delta V. Masa por cambio de velocidad. ¿Y qué cosa es delta P entre delta T? Masa por cambio de velocidad entre tiempo. Pero cambio de velocidad por unidad de tiempo es aceleración. Esto es masa por aceleración y por tanto esto es fuerza. Esto que está aquí es fuerza. Y fuerza entre área me da presión. Vamos a poner una área que no se confunda con momento. Entonces, flujo de momento es presión. Es presión. Okay. Pero flujo de momento es también densidad de momento. Densidad. ¿Por qué? Porque flujo es densidad por velocidad. Esto es densidad de momento multiplicado por la velocidad. Quiere decir que la presión es densidad de momento por velocidad. ¿Y qué cosa es densidad